Pues bien, buenas tardes a todos y a todas. Pues nos encontramos aquí inaugurando este 10º ciclo de conferencias de personajes y hechos ilustres de La Rioja a través de la historia del arte, representadas maravillosamente por el coronel Pedro José Fernández López de Baró. También el Ateneo Riojano, a Jesús, su presidente, a Monse y a todos y todas las ateneístas, porque siempre, amistosamente, nos ceden este maravilloso espacio que cabe repetir que cumple ni más ni menos que 100 años de historia, donde siempre los logroñeses, las logroñesas, pero también todos los riojanos y el resto de personas que quieran pasarse por aquí, pues tenemos un lugar de cultura y dedicado a las más diversas facetas intelectuales. En penúltimo lugar, hay que dar las gracias, ya se le ha dado un merecido aplauso, a don Marcos Gutiérrez, un incansable promotor de este ciclo de conferencias, así como otro tipo de actividades culturales relacionadas con el ámbito militar y también con nuestra tierra, con La Rioja. En último lugar, pero no por ello menos importante, yo les quisiera dar las gracias a todos y cada uno de ustedes, el público que lleva apoyando 10 años estas conferencias, ya que precisamente el hecho de que las celebremos tiene que ver con el interés que cada año despiertan entre todos ustedes y, por supuesto, este año, ante una efeméride como los 500 años de la visita de un emperador a nuestra tierra, pues creemos que es un broche perfecto. Lo cierto es que en estos 10 años de ciclo siempre hemos cumplido una serie de objetivos que paso mínimamente a describirles. En primer lugar, nuestro interés, el interés del Instituto de Estudios Riojanos, por darles a todos ustedes un servicio público, pero un servicio relacionado con la divulgación y la transferencia del conocimiento. Conocimiento que brillantes profesores e historiadores como el que hoy nos acompaña, el profesor José Luis Gómez Urdáñez, han ido creando desde los archivos, desde las facultades, etcétera, etcétera, y que ahora tiene la bondad de compartir con todos nosotros, con todos ustedes. Por otro lado, pasando ya a valorar rápidamente Esperando al Emperador, el título de este 10º ciclo de conferencias, lo cierto es que el inicio de este ciclo sería rememorar, conmemorar una efeméride. Como todos ustedes saben, hace 500 años, en 1523, el emperador Carlos V visitó Logroño. Y más allá del mero hecho o del frío dato, lo cierto es que ese hecho y las consecuencias de todo tipo, políticas, culturales, sociales, que derivaron o que concluyeron de esa visita real, de esa visita imperial, pues es un magnífico motivo para celebrar este 10º ciclo de conferencias y tocar diferentes temas. Como verán, no solo se van a tratar temas de la historia política, sino que también en estos días que dure el ciclo hasta finales de marzo, vamos a hablar de archivística y documentación histórica, de ese legado en papel del pasado. También se va a tratar la idea imperial de Carlos V y de los 3 diferentes viajes y visitas reales a Logroño. Como no puede ser menos, también nos adentraremos más o menos en el Logroño de hace 500 años para saber o intentar recrear intelectualmente cómo pudo ser esa ciudad que entonces empezaba a arrancar y un día llegaría a ser lo que es a día de hoy. Por supuesto, también habrá tiempo para hablar del ocio privado y de la vida privada del emperador Carlos V en sus estancias a Logroño, para lo cual pues, se tratarán temas como la gastronomía y también el ocio y la diversión que el propio emperador trajo consigo a esta ciudad. En suma, con este repaso rápido al programa de este 10º ciclo de conferencias, lo que queremos demostrar y dar a conocer son las enormes posibilidades temáticas y explicativas que tiene la importante visita de Carlos V a nuestra ciudad. Así que, por mi parte, no tengo nada más que decir. Les reitero a todos ustedes el agradecimiento por su presencia esta tarde y vamos a presentar a nuestro invitado, al profesor Gómez Urdáñez. Realmente, el profesor Gómez Urdáñez, en un foro como estos, en Logroño, en un foro intelectual y académico, no necesitaría presentación, pero me va a permitir ser canónico y presentarle cómo se debe hacer. José Luis Gómez Urdáñez es catedrático de Historia Moderna por la Universidad de La Rioja desde 1996. Él estudió en la Universidad de Zaragoza, donde alcanzó el título de doctor en 1982, institución de estudios superiores, de la cual fue becario de investigación y profesor colaborador antes de recaer como profesor titular en la Universidad de La Rioja.
Entre sus diversos méritos, no voy a relatar todos porque tendríamos que destinar muchas horas, lo cierto es que destacaría que es miembro de la Real Academia de la Historia y que ha sido distinguido con la medalla Pro Mérito por el Gobierno de Polonia, y también tiene la medalla de oro del Ayuntamiento de Kiel. Entre sus líneas de investigación, que son varias y muy fecundas, destacaría el conocimiento sobre el personaje y el reinado de Fernando VI y esas intrigas políticas e intelectuales y palaciegas que se dieron en la España de mitad del siglo XVIII. Precisamente, como autor especializado en una de sus líneas de investigación en el 700, ha publicado recientemente El Marqués de Ensenada, el secretario de todo, Fernando VI y la España discreta y Víctimas del absolutismo, paradojas del poder en la España del siglo XVIII. Por otro lado, otra de sus facetas historiográficas por la cual destaca el profesor Gómez Udáñez está directamente relacionada con la historia de La Rioja. En concreto, ha dirigido, ha coordinado y ha investigado diferentes historias locales, como las de Kiel, Pradejón, Cericero. También se ha interesado muchísimo por la historia económica, sobre todo por la historia del vino de Rioja, tanto en la Edad Moderna como en la Edad Contemporánea. Y, por último, destacaría que en su producción ha participado en un proyecto internacional de investigación sobre la historia de los gitanos y es un asunto al cual ha dedicado también diferentes artículos. De todas estas publicaciones, el profesor Gómez Udáñez ha tenido la amabilidad de compartirlas con todos aquellos que quieran visitar su sitio web, gomezudáñez.com, en la cual el profesor José Luis Gómez Udáñez comparte con todas las personas que quieran sus distintas publicaciones y sus reflexiones intelectuales. No tengo nada más que decir por el momento, así que le dejo a José Luis la palabra para que nos hable de la charla que se esconde detrás de ese título sugerente, Esperando al Emperador. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos por venir, gracias a las instituciones que han hecho posible este ciclo, gracias a Marcos, que desde hace 10 años es impulsor de estos ciclos de conferencias. Yo creo que le acompañan todos desde entonces. Recuerdo que empezamos con el Marqués de la Ciudad. En fin, gracias a todos, al Instituto de Estudios Riojanos y Sergio personalmente, además por esta magnífica presentación que has hecho. En fin, que es muy apabullante, pero que solo ocurre y solo puede ser así porque uno ha llegado a viejo y entonces ha acumulado muchísimas cosas, ¿no? Bueno, quería también dar las gracias al Ayuntamiento porque ahí comenzó todo, ¿no? Porque había que celebrar San Bernabé, el 5º centenario, estábamos sin preparar, bueno, lo que siempre hacemos, ¿no? Bueno, mañana empezamos, bueno, y eso iba llegando y al final, pues, bueno, pues deprisa y corriendo vamos a hacer lo primero que se nos ocurrió, pues una selección documental, ¿no? Un corpus documental que hoy en día, a diferencia de lo que pensábamos, ocupa 3.500 páginas y ha copiado pues, en torno a unos 1.000 documentos. De los, hay todavía algunos que meter, porque yo creo que habrá una segunda parte. Y si la juntamos con el Esperando al Emperador, es decir, 1523, antes y después, pues al final esa segunda parte vendrá a ser casi como la primera. Con lo cual, esta ciudad va a poder vanagloriarse de que tiene una recopilación documental pues casi única en España, ¿no? Porque seguramente habrá que ir a Toledo, a Sevilla, etcétera, donde todo esto se ha hecho antes, o habrá que ir al corpus de Fernández Álvarez para ver un verdadero corpus del emperador. Pero nosotros, Logroñito, cuenta al menos con una selección documental que va a permitir el trabajo de las jóvenes generaciones, ya lo está permitiendo, porque ya hay varios trabajos fin de máster, trabajos fin de grado, etcétera, que se dedican a este tema. Así que nada que ver lo que ocurrió y lo que resultó con lo que yo dije desde el principio. Esto sí es que hay muy poco, es verdad. En el archivo de aquí había muy poco, en el municipal, en el provincial, y sin embargo, pues claro, es que, ¿qué ocurría? Pues que la mayor parte de los documentos de esta época los generaban los nobles
Y los nobles, cuando terminaba la guerra y cuando terminaba todo, se los llevaban a su casa, los metían en el arcón y ahí han estado muchos hasta que se han podido hacer visibles en el archivo de la nobleza, otros han ido a parar al archivo de Simancas, algunos hemos encontrado incluso en el archivo de Indias, porque había pues, algunos de los personajes que al final acababan teniendo algún tipo de cargo, etcétera, y acababan los documentos allí. Bueno, en cualquier caso, de lo que sabíamos en 1520 a lo que sabemos hoy, hay un espacio sideral. Es algo impresionante, ¿no?, lo que hemos llegado a conocer. Hasta ese momento, como Sergio Cañas en el libro que editó Elier en la parte de la historiografía demostró, lo que sabíamos era lo que nos íbamos contando unos a otros desde el Memorial de Albia de Castro, desde el libro de Prudencio de Sandoval, ahí metíamos algunas cositas, los Gómez, los Antero Gómez y los Francisco Javier Gómez habían hecho un Logroño histórico, unos apuntes sobre Logroño, y de ahí íbamos bebiendo, nos íbamos transmitiendo lo de los peces y algunas otras cosas. Pero bueno, yo dije una vez que la primera vez que se abordó el asunto de 1521 y el sitio de Logroño de otra manera fue en la historia de la ciudad de Logroño, en el volumen 3, y que eso se debía al Colegio Universitario de La Rioja. 25 años después, puedo decir que esto que hemos hecho se debe a la Universidad de La Rioja. Y no creo que haya otra condición más interesante y más importante que esta para explicar lo que ha ido transcurriendo, en general, además, en toda La Rioja en los últimos 30 años, es decir, los años en que tenemos universidad. El cambio ha sido brutal, absolutamente brutal, en todos los sentidos. Pero en el que nos toca, en el histórico, pues obviamente a las claras está, porque la historiografía es no solamente la notaria, la que da cuenta de todo lo que vamos haciendo y los consensos de los historiadores, sino que a la vez es la que verdaderamente selecciona lo bueno y lo malo. Es decir, si dentro de 20 años pues nadie cita lo que uno ha hecho, es que ese ladrillo en el edificio en construcción, como decía Lucien Febvre, pues ha tenido poca utilidad. Ha sido sustituido por otros ladrillos, porque el edificio en construcción sigue y sigue y sigue, esa es la historia. La hacemos cada día y miramos hacia atrás cada día, y cada generación mira de diferente manera, porque cada generación tiene experiencias distintas. De manera que esa es la dialéctica histórica, siempre el movimiento, esa es la constante, siempre la historia es cambio. Bueno, vamos a nuestro emperador, a este jovencito de 20 años, que pasó por Logroño primero en 1520, apresurado, pero hicieron ya lo que había que hacer. Las ciudades eran muy celosas de sus privilegios. Toda la edad moderna en toda Europa es un tiempo, es un periodo que podemos llamar el tiempo de los privilegios. Quién era privilegiado y quién no era privilegiado. Lo que ocurre es que cuando el privilegio llega a todos, deja de serlo. Piensen ustedes en las hidalguías vascongadas. Como son todos hidalgos, entre ellos no hay diferencias. Sin embargo, aquí en La Rioja, ser hidalgo o no serlo, sí tenía mucha importancia. Ese es uno de los privilegios, pero piensen ustedes que hay muchísimos más. Entre ellos los que concedió Carlos V a la ciudad de Logroño. El privilegio de las tres flores de lis, que es muy honorífico, pero que lleva aparejado otros privilegios, como por ejemplo la exención del pago de un tributo medieval, que sin embargo persistió en muchos sitios en España hasta el siglo XVIII, prácticamente hasta la reforma que quería hacer Ensenada, la abolición de las rentas provinciales. Es el tributo de la moneda forera. Había muchos sitios ya que estaban exentos, y en general casi todos los lugares así de señorío del País Vasco, Fuenterrabía, por ejemplo, también estaba exenta, etc. Bueno, pues un privilegio de Carlos V que provocó la exención de ese tributo. También una rebaja en las alcabalas, pues sí, bueno, bien. Y, desde luego, otro que los logroñeses esgrimieron durante mucho tiempo, hasta final de la Edad Moderna, que era el verse libres de alojar soldados y de darles bagajes, es decir, de darles cebada para los mulos y alimentación a ellos. Este privilegio no lo habíamos encontrado hasta que un día Isabel encontró en un inventario que se citaba
Por lo tanto, ya podemos estar sobre bases firmes, que efectivamente eso no nos lo habíamos contado como otros cuentecitos que nos habíamos ido contando, ¿no? Así que estos privilegios son los que obtiene Logroño de blasonar de lo que ha ido ocurriendo desde 1521, incluso desde 1520, diría yo, porque Logroño fue moderadamente comunero, pero con mucha inteligencia dejó aquella quema de la casa de un contador, del conde de Aguilar, como si fuera un asunto antiseñorial. Y entonces ya, pues para llevarse bien con el emperador no hacía falta tampoco fustigarse demasiado, bastaba con eso, ¿no? Y así lo recoge Cooper, ¿no? Bueno, no lo sé, sea como sea, Logroño lo cierto es que ni envió tropas a la Santa Junta en auxilio de los comuneros, ni dio dinero para la causa, con lo cual se puede diferenciar muy bien de ciudades como Toledo, como Ávila, como Soria, que sí fueron ciudades comuneras desde el principio. Es que Logroño tenía una particularidad, que es la que fuimos observando durante la investigación desde el año 2020 hasta la actualidad, y es que Logroño es una ciudad distinta a las ciudades castellanas, es una ciudad de frontera, es una ciudad en la que persistieron las aduanas con el otro lado, tanto con las provincias vascongadas, llamadas provincias exentas, es decir, donde no se pagaban impuestos, como las aduanas con Navarra, que han ido soportando un contrabando muy rentable para los riojanos y que en el siglo XVIII provocó un verdadero espectáculo, porque medio pueblo de Cervera del Río Alhama estaba metido en el contrabando con la buena plata española a Bayona, desde donde traía chocolate, donde traía guantes de cabritilla, sedas de León y otros productos, abanicos, y desde luego la sal, que estaba estancada por el gobierno de España, es decir, estaba en un estanco desde donde se le ponían los impuestos, se subía el precio porque una parte de la ganancia era para el rey. El tabaco, de Bayona venía el llamado tabaco de las islas, es decir, el tabaco holandés, y el cacao. Bayona es un gran centro chocolatero en Europa y de ahí venía el buen cacao que tenían los cerveranos y que llevaban incluso hasta Madrid, porque las recuas de mulos de los arrieros seguían hasta Madrid, a donde llegaba este tráfico de contrabando que en el siglo XVI, en estos tiempos, era igual. Como sabemos, al otro lado del Ebro están los almacenes de los grandes mercaderes de largo alcance, como los Enciso, los Ponce de León, los Soria, los Yanguas, etcétera. Algunos tienen casa abierta en Amberes. Se han hecho ricos con la lana, exportándola, y de allí han traído pues todo aquello que, claro, que había que pasar el Ebro y pagar impuestos. Entonces esperaba al otro lado, en almacenes donde tenían el género, para, en cuanto hubiera un descuido o en cuanto se pudiera sobornar a un guardia. En fin, piensen ustedes en cualquiera de los casos que están en el Archivo Histórico Provincial, en la sección de judicial, donde yo he visto alguno, pero tiene que haber muchísimos más. Lo que pasa es que uno no puede ya con todo, es imposible, ¿no?, meterse dentro de ese volumen de papel que, como bien sabe Micaela, ocupa muchos kilómetros, ¿no? Bueno, pues la ciudad es una ciudad donde no todo el mundo se gana la vida con la agricultura y la ganadería, la manera bíblica de ser gente de bien, ¿no? Porque aquí hay muchos mercaderes, y esos mercaderes, además, la mayor parte son conversos. Es decir, su abuelo era judío, han sido bautizados de pie, de mayores. Y todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo señala. Y algunos incluso tienen problemas con la Inquisición. Y a fines del siglo XVI estalla una controversia entre los conversos ricos y esos pobres hidalgos que se van quedando arrumbados, que con la ganancia de la ganadería y la agricultura no llegan a nada, mientras estos están manejando dinero real, y además están haciendo otra cosa más importante, y es que se están casando con las hijas de las hidalgas para mezclar dinero y honor, lo que les está dejando a los viejos hidalgos pues en un lugar, digamos, de muy segunda categoría.
Eso llega a producir espadas por la calle y algún crimen, incluso en el seno de los conversos, que también obviamente tenían unas grandes disputas, ¿no? Los Enciso contra los yanguas, etc. Hay un crimen en torno a 1609, 1610, cuando descubrimos que el corregidor está excomulgado por la Inquisición. En ese contexto se produce el auto de fe de las brujas, que algún día sabremos por qué se hizo aquí, quién movió a la Inquisición para que diera un escarmiento y volviera otra vez a demostrar que tenía poder, cuando no lo tenía, cuando tenía menos, por esas razones que les he apuntado, y que luego igual, cuando acabemos y hablemos de cuál era el ambiente de la ciudad, pues y hablaremos de brujas, etcétera, y de la todavía no instalación del Tribunal de Logroño, Tribunal de la Inquisición en Logroño, también llamado el Tribunal de Navarra, porque de Navarra es de donde vino primero Calahorra y luego aquí. Pero bueno, hablaremos de esto quizás después. Volvamos a la ciudad, que no es como las demás. Estos mercaderes han gozado desde siempre del fuero que permite que en Logroño seamos todos libres e ingenuos, dice el fuero. El fuero de 1095, de Alfonso VI, define una ciudad en la que hay muchas libertades. Y además, la estancia aquí de los Reyes Católicos, de Fernando, que es adorado en Logroño, y de Isabel, hizo que el concejo se fuera modulando como algunos concejos aragoneses, que eran muy poderosos. Luego, cuando llegue el corregidor y se pliegue a los intereses de la ciudad, obviamente lo hará porque la oligarquía que se ha formado es muy potente, ¿no? Pero bueno, eso explica que se cumpla algo del fuero que es verdaderamente espectacular, y es que a los nobles no se les deja hacer casa en Logroño. O sea, el conde de Haro, el duque de Nájera, el conde de Aguilar no pueden tener casa. Por eso tenemos un casco viejo tan virrioso, porque no tuvimos a un noble, a un duque, a un conde que hiciera un palacio pues como el de Casalarreina que hizo el condestable. Toma ya, ¿no? O otros palacios, no sé, el mismo de Salinillas de Buradón, de Oñate, o tantos otros, ¿no? Tutti quanti. No, porque aquí hay un documento que prueba que al hermano del conde de Aguilar, que estaba intentando hacerse una casa, se le paran las obras y se le dice que ni hablar, que no. En Logroño, que está rodeado de los grandes señoríos feudales, el condestable, el más poderoso de Castilla, el que es a su vez conde de Haro, es conde de Briviesca, es marqués de Barlanga, en fin, es una de las grandes casas, ¿no? Los Velascos, no, nada en Logroño. Sí en Haro. Y además pues puede donar la portada de Santo Tomás y puede intervenir y hace la capilla del condestable en Burgos, la Casa del Cordón, sí, pero Logroño no. Logroño no, libres e ingenuos, sin dependencias de nadie y menos de la nobleza. Eso explicaba por qué la ciudad de Logroño fue defendida por el ejército. No por las mesnadas de los nobles feudales, de los Manrique de Lara, el duque de Nájera, incluso del condestable. Estos llegarían más tarde, llegarían después, y nosotros nos habíamos contado que llegaron y ante el miedo que llegaran, pues los franceses huyeron. Pero bueno, que llegaran, el 11 de junio estaban en Santo Domingo de la Calzada, que a caballo hay como mínimo 2 jornadas para mover el ejército, así que como mucho llegarían el 13. Así que, bueno, mucho miedo. También hemos sabido que los soldados franceses mal pagados, hambrientos y demás, pues algunos desertaban y otros pues estaban diciendo ¿qué estamos haciendo aquí? Porque tampoco recibían órdenes de Francia, el rey estaba muy lejos, no mandaba lo que esperaban que mandara y, por tanto, esto se fue deshaciendo. Pero bueno, en fin, ya saben ustedes que esto hemos hablado 40 veces y no vamos a insistir más. Una sola cosa para concluir esta primera parte, esta introducción. El año pasado, y el anterior, cuando se divulgaba, incluso la prensa decía, los partidos políticos, los representantes públicos,
que queremos saber la verdad, nos han contado muchos mitos, todo ha sido mito, todo ha sido leyenda. Eso no es verdad, ¿eh? No es verdad. Además, lo que se mitifica es lo importante. Si algo no es importante, ¿para qué se va a mitificar? Si se mitificó la victoria sobre los franceses, fue porque la mitificaron ellos, los vencedores, los nietos de los vencedores y los bisnietos, de donde venimos nosotros, pero 25 generaciones después. Los primeros que empezaron a escribir, a describir cómo había sido su actuación, fueron ellos. Y ellos lo dejaron por escrito. E incluso se lo dijeron al emperador, no creo que le engañaran. No, en fin, no creo que le contaran a Carlos V batallitas, que evidentemente tenía otros informadores también, ¿no?, que le informarían. Bien, pues no, ni hubo mitos, ni hubo leyendas, ni todo es una invención. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, los peces, ni es una invención ni demás. Otro de los grandes descubrimientos, porque los peces, la cofradía del pan y el pez, etcétera, sí, es una cosa de los años 40, 50, etcétera, una reunión de amigos que piensan, pero claro, piensan en un símbolo que luego, dándole vueltas, un día Isabel Burillo, la archivera municipal, dice: pero si es que los peces están en los escudos de Logroño que hay en el archivo de la iglesia de Santiago, donde pone: este es el archivo de la ciudad. Y uno mira con detenimiento, no lo habíamos hecho nunca, y abajo, en las ondas del agua, ve dos pececitos. ¿Y por qué? Pensábamos que, como San Bernabé coincide con el Corpus y el pez es un símbolo eucarístico, estaba presente en todas las celebraciones. Además, yo les había traído un pendrive, pero es igual. Hay un mapa que está en el Corpus documental, donde verán ustedes que hay un pescador con una barca en el Ebro, con una cañita. No está en Logroño, está al lado del puente de Haro, del puente de Briñas. Y está ahí con una caña y demás. Y es que, claro, es que los logroñeses hemos visto vender peces por la calle en nuestra infancia. Y hemos visto pescadores en el Ebro. Y hemos visto peces en el puesto del mercado. Y en el catastro de la Ensenada hay 6 pescadores de la red del fresco, es decir, del pescado fresco que se traía del Ebro cuando, al no estar contaminado, tenía anguilas, tenía truchas y tenía una riqueza piscícola que obviamente no estaban dispuestos a renunciar en un mundo de autarquía, donde lo obvio, el hambre que se pasaba, es que se comieran todo. Cuando digo todo, digo algunos animalitos y demás. En fin, bueno. En cualquier caso, los peces, claro que sí, ¿por qué no? Otra cosa son las historias que venían luego, pero que comían peces habitualmente, claro. Y en un mundo como es el mundo católico, de estricta observancia de la Cuaresma, bueno, en Bilbao han quitado, ahora en las alubias se les puede echar tocino, según el obispo. Pues, cosas veredes, ¿no? Pero en un mundo como el católico, con la Cuaresma, el transporte del pescado, sobre todo por un grupo humano que se especializó enormemente y que es de donde salió Alsa. Pero es que Alsa salió de los maragatos, es decir, de los que traían el pescado a Castilla desde Galicia, pasando de pueblo en pueblo, aprovechando el hielo de las neveras municipales que tenía cada pueblo, como tenía Logroño, unas neveras municipales aquí en Moncalvillo, que se siguen conservando y se visitan ahora porque se han adecentado, etcétera, etcétera, ¿no? El pozo de nieve o pozo de hielo, eso era lo que utilizaban los arrieros para, viajando por la noche, llevar pescado fresco incluso a la corte. Y hay una tesis doctoral leída en León hace 20 años con todas las rutas de los arrieros, maragatos, etcétera, ¿no? Bueno, así que no era ningún mito, no era ninguna leyenda, como tampoco era un mito que la defensa de la ciudad impidiera que los planes de Asparrós llegaran a buen puerto, ¿no? Porque finalmente tampoco estamos seguros, ¿no?, de qué órdenes recibía, si fue iniciativa suya, si se les desmandó algún capitán. Pero lo que sí quedó claro es una cosa muy importante, y es que el sitio de Logroño
que nosotros siempre creímos que era un sitio a pie de muralla, es decir, que estaban ahí pegándose tiros unos a otros o flechazos, no era así. Por eso el cerco, aunque claro, el cerco es una palabra que ha ido quedando en desuso y ha ido ganando el sitio, porque son las demás ciudades las que han sido sitiadas, el sitio de Zaragoza, etcétera, etcétera, y un término ha ido desplazando al otro. Pero el cerco, el sitio, tal y como fue, hoy lo sabemos, es un sitio mucho más amplio. Es un sitio que iba por el Leza, los franceses llegaron a Aragoncillo, ahí hay un huerto, porque la viuda luego protesta, pide dinero, llegan a Murillo de Rioleza, asaltan la iglesia, de la que se llevan los diezmos, es decir, el vino, el trigo. En fin, es un ejército que está muy desplazado de su lugar de origen y necesita comer. Por tanto, lo que no puede comprar lo tiene que rapiñar, tiene que hacer lo que han hecho los ejércitos toda la vida, ¿no? Lo hacen en Murillo. Y luego descubrimos en una carta de esa grafía francesa tan difícil de leer y que gracias a Francis Vimont hemos podido transcribir y traducir, pues encontramos en esa carta que Asparro se plantea atacar al duque de Nájera en el corazón del ducado de Nájera, que en estos momentos no es Nájera, por lo que explicaré después, sino que es Navarrete. Además, en Navarrete está la fortaleza, que luego los súbditos del duque se la quemaron. Por eso ahí no quedan más que las ruinas y hay alguna excavación, creo, pero, en fin, dieron con ella por los suelos porque recordaban la crueldad de un duque que había hecho ejecutar a 5 comuneros en la plaza del pueblo, algo que ya en aquel tiempo rechinaba ante la evolución del Estado. Era el Estado a quien correspondía. Ya había jueces, había escribanos, notarios, había leyes, y eso de usar los poderes feudales a la manera de los aragoneses, que también limitó Fernando el Católico, pues obviamente irritó enormemente a los que representaban al Estado en esos momentos, que son el condestable, el almirante y el que luego será papa, Adriano de Utrecht, Adriano VI. Los tres son los 3 regentes de Castilla. Y esos son los que pueden imponer justicia, porque la justicia se impone en nombre del rey ya, no en nombre de un señor, por muy potente que sea. Y este Antonio era un bestia, un bruto, un tipo medievalizante, y no se daba cuenta que lo que tenía alrededor era gente que traía a los mejores artistas italianos para que hicieran las maravillas, por ejemplo, de la capilla del Condestable. Este hombre estaba fuera de los tiempos, así que el señorío no funcionó bien a fines del 16 ya, en fin. ¿Quién estuvo al frente entonces de la defensa de Logroño? El conde de Haro, el capitán general, hijo del condestable, que venía victorioso de Villalar, a uña de caballo, y además que tenía 17 años, que es cuando se producen esas cabalgadas y esas heroicidades, cuando los jóvenes... ¿Cuántos años tienen los que juegan al fútbol? Si, pues empiezan a despuntar con 17, 18, 19 años, ya entonces son figuras, son estrellas. Pues una cosa parecida ocurría en el arte de la guerra en el siglo XVI, cuando era un arte de caballeros y obviamente de caballeros entrenados desde niños para hacer ese papel, ¿no? Así que es el conde de Haro, junto con el capitán Vélez de Guevara, el que defiende la ciudad. No hay más problema. Esto además se sabía desde el siglo XIX. Está en el diccionario de la Real Academia de la Historia. Lo publicó Floristán. Y encima nosotros encontramos 2 cartas definitivas. Una de ellas el 2 de junio y otra es el 5 de junio, en fecha ya tan próxima a la fuga de los franceses, del duque de Nájera, que el día 2 está en Redecilla del Camino y el 5 está en su villa señorial de Amusco, donde queda su palacio, por cierto, pequeñito, coqueto, muy bonito, típicamente palacio castellano del siglo XV, y allí estaba encargando además el recado que está escrito de su puño y letra, que se compren unos halcones el día 5 de junio. Así que no podía estar aquí, ni podía venir luego con el ejército que estaba en Santo Domingo de la Calzada, por una razón, porque no estaba bien visto. Y porque cuando dice al emperador en la carta que le escribe de la Villa de Ocón, otro lugar de señorío del duque,
que él ha estado dando calor a Logroño en la defensa y en la resistencia contra los franceses, dando calor, dice, dando calor. Claro, porque no quería entrar en la ciudad para no consumir el pan y demás que tan necesario era para los defensores, ¿no? Evidentemente porque no tienes aquí ni siquiera dónde dormir. Es decir, que no ha estado, que no ha estado. Ahora estamos dudando si estuvo en la batalla de Noain, con que bueno. Pero en fin, esto ya saben ustedes que despertó una disputa extraordinaria. Además, como un partido se puso a un lado y otro partido a otro, era divertidísimo. Yo me divertí mucho porque yo les decía a mis colegas, los del PP con el duque de Nájera, los del PSOE con el conde de Haro. Y era fantástico. Y me decían, joder, José Luis, luego te quejas de que en Logroño no hay interés por la historia. Claro. Bueno, en fin. Bien, pues ni mitos, ni leyendas, ni nada. Yo contesté en un artículo que da lugar que está al principio del corpus documental, que le contesté con un título, La realidad histórica del sitio, remedando a la realidad histórica de España de Américo Castro, en su polémica con Claudio Sánchez Albornoz. Bien, pues todo este ambiente, toda esta gran introducción, es la que sirve para entender ahora por qué la estancia de Carlos V en Logroño y por qué la ciudad le arranca esos privilegios. La primera vez Carlos V viene con un desconocimiento extraordinario, incluso de la lengua castellana, jura los privilegios, como los jura en todos los sitios. Si los jura en Santo Domingo la Calzada en 1523, cuando viene de Burgos, pues será porque no los juró en 1520. Habrá que ratificarlo en las actas municipales, que parece ser que tienen en Santo Domingo, como tienen en Calahorra, pero nosotros en Logroño no tenemos de esas fechas. Por tanto, nos movemos muy en el aire para hacer ese tipo de afirmaciones. En cualquier caso, en 1523 el emperador dice que él viene al frente del ejército. Dice: yo voy en persona con mi ejército a entrar en Francia a fin de quitar los impedimentos que han causado las guerras que ha habido y hay entre estos nuestros reinos y los de Francia, para hacer la de los infieles en que siempre he deseado y deseo emplearme, es decir, para hacer la guerra al turco, en especial contra el turco, tan principal enemigo de la cristiandad. Pero claro, esto obligaba a la guerra contra su personal enemigo, Francisco I, que además en 1521 había abandonado Navarra, que ya no volvería ni a la independencia ni a la dependencia con Francia. En el Tratado de los Pirineos de 1659 se acordaría que la parte de la Baja Navarra quedaría para Francia. Por eso los Borbones franceses se siguieron llamando rey de Francia y de Navarra, Luis XIV, por ejemplo, y esta parte de Navarra quedaría para Castilla, a la que lo había anexionado Fernando el Católico antes de morir. En cualquier caso, Navarra conservó su moneda, sus cortes, sus peculiaridades en general y sus ordenamientos legales, etc. Esos eran los fueros que después siguieron manteniendo con las guerras carlistas, etc. Y que hoy en día, cuando se habla de la foralidad y demás, pues es un recuerdo de lo que había sido ese reino independiente que a partir de 1512 y definitivamente en 1521 ya se asienta como un reino más de los que la corona de España engloba desde el siglo XVI. Digo de España, aunque algunos podrían poner alguna pega, si la pusieran yo les diría que a todos los aragoneses, catalanes, mallorquines, vascos, gallegos, cuando salían del Pirineo para allá, todo el mundo les llamaba españoles. Y es que es lo que hacemos nosotros, llamamos al que es de otro pueblo, pues le llamamos de otro pueblo. Cuando estamos en ese pueblo no nos llamamos, yo no he visto a nadie en Murillo que me diga, Murillejo, ¿no? Pero claro, pues si voy a Goncillo me dirán, Murillejo.
Pues una cosa parecida, para que me entiendan, ¿no? Bueno, Carlos V llega de la coronación del imperio, entra de nuevo a España, de nuevo vuelve a ver a su madre, va a Valladolid, tiene cortes en Valladolid y en las cortes recibe el mandato de los procuradores de proseguir lo que se había empezado en Logroño en 1521, es decir, el golpe definitivo a las apetencias francesas, no solamente aquí en España, en el Pirineo, con el asunto de Navarra, que venía desde el Tratado de Noyon desde 1516, sino de donde estaba la guerra en estos momentos en Europa, en la Lombardía, en el Piemonte, en la Saboya, en todos los territorios en disputa, incluida la Borgoña, que es la patria natal del emperador, la patria privativa, el condado de Borgoña, es el primer rango que tiene Carlos, y desde luego las ciudades del Rin, las ciudades que llamaremos imperiales, etc., ¿no? Bueno, todo eso en disputa con una Francia que se ve ahogada, constreñida, además con una alianza diplomática del emperador muy inteligente, que tiene por una parte la alianza con el Papa, además más ahora que es Adriano VI, que muere en el año 23, también hay que decirlo, que a partir de esos momentos tiene en un principio a un hombre que aparentemente es un imperial, que es un Médicis, pero luego Clemente VII ya vemos cómo se vuelve y cómo al final acaba rompiendo las alianzas con el emperador, costándole obviamente el sitio de Roma y el saqueo de la ciudad, el saco de Roma, etc. También el emperador ha establecido alianzas con Inglaterra, con lo cual Francia está verdaderamente aislada y rodeada por sus fronteras con un imperio que además en estos momentos le disputa también cualquier intento de expansión marítima, puesto que la bula papal de Alejandro VI ha repartido el mundo para Portugal y para España. Y se acabó. Es un monopolio que se debe a una bula papal y la bula del Papa no hay quien la levante. Por tanto, todo el comercio que se quiera hacer con la especiería o con las Américas, con las Antillas, han viajado franceses y demás, pero todo eso está en disputa por la gran potencia naval que va a ser España a partir de esos momentos. Luego les leeré al fin de dónde vino el dinero para pagar todas estas guerras. Bien claro lo dice el emperador cuando donde escribe una carta creo que es a Juan Rena, y le dice: porque de presente no se halla otro remedio más presto, habemos acordado de nos socorrer de prestado del oro e perlas de mercaderes y personas particulares que traen las 5 naos que agora son venidas de las dichas Indias, e hasta en cuantía de 300.000 ducados. Es una barbaridad. 300.000 ducados es una millonada. Es una cantidad exorbitante. Son 3.300.000 reales. Una barbaridad. Pues eso es lo que se iba a consumir en la guerra. Y obviamente venía de América. Tirso de Molina decía: aunque vengan del Perú virginales intereses, hallarlos es maravillas, pues tiz que hay en Castilla boquirrubios genoveses que no dejan un real de vellón, ni el virgo ni la doncella. Pues efectivamente los virginales intereses venían del Pirú, es decir, venían del Cerro de Plata de Potosí, venían del oro de Zacatecas y de la plata mexicana, y además empezaban a dar la vuelta por Filipinas y a lucrarse con el comercio con los chinos y con los japoneses, de donde venían pues todas estas maravillas de marfil que daban lugar a esos cristos curvados del colmillo del elefante y tantas otras cosas exóticas que hacían las delicias de la gente del lujo en el que iba a vivir esta sociedad del Renacimiento, ¿no? Estos elitistas, la élite del Renacimiento. Pero, obviamente, una gran parte se consumió en las guerras de Europa durante todo el siglo y parte del siglo siguiente hasta la paz de 1648, la paz de Westfalia. Pues bien, el emperador venía con el mandato de las Cortes y desde que salió de Valladolid, en la primavera de 1523, mayo-junio, con destino a Burgos, ya
la mayor parte de los documentos que iba generando su Cancillería eran para solicitar soldados y dinero. A todas las ciudades y villas, soldados y dinero. Tenemos acopiadas las reales cédulas y las cartas que se envían a las ciudades desde Logroño, y desde aquí se envía a Zamora, a Madrid, a Soria, a muchos otros sitios, y en todas a ciudades aragonesas, y en todas se pide dinero y hombres. Los aragoneses envían dinero, sobre todo. Los ricos mercaderes, muy abonados a la familia del emperador, por la raíz de Fernando el Católico, obviamente, y que se ven representados muchas veces, la familia imperial, en sitios y en lugares, en monumentos tan magníficos como la Lonja de Tarazona, el friso de la coronación, que es al fin y al cabo un remedo de la coronación en Bolonia del emperador, o las figuras que hay en los tondos de la Lonja de Zaragoza, o recientemente un hallazgo que hace figurar una figura de un bulto redondo del emperador, de su hermano Fernando, y detrás Cobos. Francisco de los Cobos es el hombre de Úbeda, que dejó en Úbeda las joyas que hacen que hoy sea patrimonio de la humanidad, Úbeda Baeza. En Úbeda está la Capilla del Salvador, en Úbeda trabaja el Valdelvira, el gran constructor de la Catedral de Jaén, la maravillosa catedral renacentista, y Úbeda es todo Cobos. Y Cobos es todo el emperador. Lo es todo para él. Hay una broma que le hace una señora, porque en un momento la señora se ha remitido a Carlos V y Carlos V le ha dicho, bueno, que lo resuelva Cobos. Y luego esa señora, Carlos V viene pidiéndole algo a esa señora y entonces esa señora dice, bueno, que lo resuelva Cobos, ¿no? Es decir, que Cobos es el que manda en la corte durante este tiempo. Y del que el otro día os hablaron aquí, Samano, que es probable que sea de Santo Domingo de la Calzada, es un hombre hechura de Cobos. Se ha formado con él en Indias y luego ha seguido el mismo camino de burócrata hasta ser el secretario del Consejo de Indias, donde había sido antes, allá en el año 24, cuando se crea Francisco de los Cobos. Francisco de los Cobos está en Logroño. Hay una tesis doctoral que se está haciendo en Jaén sobre Francisco de los Cobos, por lo tanto, una buena parte de la producción documental y demás será estudiada por este doctorando que se llama Javier Illana, y en un par de años o tres pues tendremos más novedades, más cosas. Ahora está en Italia viendo documentación y, claro, está deslumbrado por lo que está viendo y demás, porque de ahí tienen que venir muchas, muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, lo que el otro día recordaba Isabel, es que Adriano de Utrés se murió el 14 de septiembre. Puede llegar el correo con la noticia, si no había mal tiempo, en la estancia del emperador en Logroño. No tenemos nada. Pero hay que mirar en Roma, porque obviamente si el emperador se hubiera enterado aquí, o cuando se enterara de la muerte de Adriano VI, que había sido su preceptor, su maestro, pues obviamente hubiera habido lutos y hubiera habido una documentación suficiente, y sin embargo no la tenemos, y es una cosa rara. Es rara, porque sí tenemos la notificación del próximo papa, del siguiente, de Clemente, ¿no? Pero no tenemos nada, y no vi nada en el archivo de la Redonda, que está en el archivo diocesano. Así que seguiremos con esto. La historia no para de producir sorpresas. Solo que, como decía Picasso, ¿no? Si la inspiración llega, que te pille trabajando. Así que si la inspiración llega, que te pille en un archivo y donde haya un papelito y digas, lo hallé, lo encontré, y salgas dando botes del archivo después de que quizás has estado 20 días perdidos que no has encontrado nada, ¿no? Así es la vida. Bueno, pues la Cancillería expidió en Logroño un volumen de reales cédulas y de cartas, de las cuales tenemos, yo calculo que una parte ya sustancial, si no son casi todas las que podemos acopiar. Con todo, una visita a Simancas se hace obligatoria para ver si encontramos alguna más. ¿Qué tenía Carlos V en la cabeza a juzgar por esos documentos? ¿Qué pensaba? Bueno, pues era un hombre que tenía tantos asuntos, tantos negocios, estaba tan ocupado que hay una real cédula
que la transcribe, está transcrita en pares. Bueno, menos mal que tengo una memoria de elefante, porque esa, pues no ha salido en la impresión. Es impresionante estas cosas que pasan, ¿eh? ¿No? Pues no ha salido. Pues es que no lo veo. No ha salido. Bueno, pues hay una Real Cédula que está resumida por pares, y pares hace un 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Primero, la Orden de Santiago y las órdenes militares y tal y cual. Una cosa con mucha preocupación. Muchísimas cartas y reales cédulas y demás son sobre asuntos de las órdenes militares. Las órdenes militares, de las que el gran maestre ya fue el rey por la inteligencia de Fernando el Católico, a partir de esos momentos el rey de España fue el maestre de la Orden de Calatrava, de Santiago, etcétera, aunque después hubo disputas, se perdió ese patronato porque no se ejerció, pero después ya con el patronato de 1753 del Concordato, pues se volvió a recuperar, ¿no? En cualquier caso, eso es muy importante porque es una cuestión honorífica que no estaba ligada a la nobleza de sangre. Es decir, por mérito se podía llegar a ser caballero de Santiago, caballero de Montesa, caballero de Calatrava, y eso se transmitía de padres a hijos y era uno de los honores que podía tener esta clase intermedia, ¿no? Por eso es muy importante. Esta clase intermedia, además, es lo que nos da la idea de que la modernidad política de Carlos V, con Gatinara, con Alfonso de Valdés, con Cobos, sin embargo, tiene también una parte en la que arrastra el mundo feudal y creo yo que se produce sobre todo por la relación que tiene con las órdenes militares, a las cuales llama constantemente. Por ejemplo, uno de los grupos de hombres y pertrechos y demás que van a venir a formar parte del ejército están encabezados por algunos de los maestres de órdenes militares que vienen a Logroño, como habían venido en 1521 al sitio, donde se concentró gente muy importante de toda España. Pues ahora al ejército empieza a acudir también gente que ha sido levada en las distintas encomiendas, etcétera, de las órdenes por los maestres o por los que tienen las reales encomiendas. El 2 de pares, ¿qué decía? Pues el 2 era ya asuntos relativos a de nuevo guerra, de nuevo hombres y tal. El 3, cosas sobre Indias. Hay una enorme preocupación ya por lo que pasa en Indias y hay un traslado permanente de cartas y documentos por los correos que bajan de aquí a Sevilla, que suben de Sevilla aquí. Es decir, se está formando ya ese núcleo que va a derivar en el Consejo de Indias y en la Casa de Contratación, que va a ser el elemento fundamental para el tráfico, para la carrera de Indias y para la recepción de los metales que van a ir llegando a España durante los siglos de la modernidad. Y eso es básicamente lo que tiene el emperador, que ya les ha dicho a los de Burgos, conocemos por un documento, que no se vistan de gala, que no se pongan los trajes y demás para hacer las recepciones, porque eso llevaba un protocolo, además no había que innovar sobre lo anterior para que nadie se viera si aquello era más o era menos. La edad moderna es lo contrario que ahora, ¿eh? Ahora todo es que hay que cambiar, hay que ponerse un traje nuevo, bueno, entonces no, cuantos menos cambios mejor. Que todo permanezca. Pues bien, en Burgos que no haya protocolo. ¿Por qué? Porque vienen son de guerra, en Logroño igual. Así como en la visita, en la llegada de 1520, tenemos enramadas, y están descritas, tenemos a Cabredo que recibe a Adriano de Utrés, y hay esas fiestas, esas manifestaciones, ¿no? que dan lugar luego a que se escriba y tal. Ahora ya no tenemos, de manera que la documentación que ha quedado sobre la visita y estancia de Carlos V entre el 20 de septiembre y el 9 de octubre son básicamente las cartas, los documentos firmados por él aquí y refrendados por Cobos. El rey y refrendado Cobos.
De esas tenemos un montón que están todas publicadas en Facebook y a fines de este mes estarán todas en un nuevo corpus documental que entregaremos al Ayuntamiento. Creo que ya tenemos fecha, creo que es el 28 de marzo. Vamos realmente como motos, vamos a lo loco, pero bueno, a lo loco se trabaja mejor. Bien, ¿y cuál es el ambiente de la ciudad? Bueno, lo describe muy bien el ambiente una carta del condestable, ahora ya el hijo de Íñigo, Pedro Fernández de Velasco, es decir, el conde de Haro, ya no es tan jovencito, y lo describe desde su palacio de Casa la Reina en una carta al emperador en la que le dice que la ciudad está siempre falta de dinero, sin aguardar, y que es necesario que se acabe de cercar, es decir, que se acaben las murallas. Las murallas, cuyo documento maravilloso tenemos, y transcribe Isabel Murillo, y que nos da un montón de detalles sobre lo que ocurrió desde el comienzo, que es en los años 1515, por ahí, hasta que se entregan las cuentas, que es ya en la década de los 30, si no recuerdo mal. En cualquier caso, cuando llegamos a 1521, hay algo muy importante, y es que nos da el dinero que se les pagó a los enterradores por enterrar franceses, lo que quiere decir que no es ninguna leyenda que los franceses fueran contenidos, sin duda, ante los muros del convento de San Francisco, y que desde allí tuvieran que retirarse y volver otra vez a pasar el Ebro, dejando algunas víctimas. Me parece que son 8, porque siempre confundo 8 reales por muerto y son 9 cadáveres, o son 9 reales por muerto y son 8 cadáveres. Son 8 reales, o sea que son 9 muertos, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que en esos momentos las heridas de la guerra provocaban más muertos después que antes por las gangrenas, etcétera, pues piensen ustedes que sí hubo, evidentemente, una refriega, sí que hubo artillería, los tiros ya están presentes, estarán presentes luego en Pavía, donde tenemos incluso un cuadro que los refleja y los dibuja, los pinta muy bien y demás. Los tiros, que son los que se le cogen a los franceses y se quedan en Logroño, que los logroñeses los llevan al sitio de Fuenterrabía y ya no los traen, con lo cual se perdieron. En fin, y pues eso, gracias a las cuentas de la muralla, que en 1529 era todavía una de las obras importantes de la ciudad, que se acabe de cercar, decía el condestable, y añadía, sin aguardar a que pueda haber más necesidad, que lo acaecido una vez puede acaecer otras. Es decir, que lo que pasó en 1521 puede volver a ocurrir. Decía que escribiría a Cobos, como no, claro, mejor a Cobos, y añadía, a vuestra majestad suplico se acuerde de hacer merced a los que le habemos de servir. Yo no he de suplicar a vuestra majestad me haga más mercedes de las que hicieron los reyes pasados a mis antepasados. Bueno, no le dice la cantidad. Hemos visto que 3.300.000 era mucha cantidad, pero al condestable, cuando llegó Carlos V, se le entregaron por todos los gastos que había tenido en la llegada a Logroño a echar a los franceses y por haber conducido al ejército, etcétera, 25.000 reales. Está documentado. Traía el documento en un pin, pero es igual. Ustedes ya lo verán además en Facebook. Es tan fácil, se pone a buscar y buscan la cantidad y la encontrarán. 25.000 reales al condestable, es decir, que además de otras mercedes, como por ejemplo mantenerlo en el cargo de condestable, mantener ese cargo en la familia, que es lo más honorífico, es el cargo que está más cerca del rey. Luego se llamó mayordomo y luego se desvinculó un mayordomo para la casa civil y otro para la casa militar. Pero en principio este hombre dormía al lado del emperador, dormía a su ladito, como después durmieron los mayordomos, que eran los que le traían al rey un vaso de agua o los que le daban conversación si no se dormía. Bueno, ¿y qué ambiente había en Logroño en esos momentos? Pues
Bueno, sabemos que había ocurrido una peste, la peste fue recurrente en Logroño hasta que al final estalló la gran peste castellana en 1599, pero había brotes de peste, ya sabemos, en algunos pueblos de alrededor, en 1520, 21, y por tanto no eran buenos tiempos. El año 22 había sido de mucha carestía, en el 21 los franceses se quejaban, en junio también es verdad que todavía no se han trillado los nuevos trigos, de manera que siempre son los meses de más carestía, mayo y junio. Pero, en cualquier caso, no son años buenos, la prosperidad vendrá después. Y, además, son años de una convulsión intelectual espectacular. En Logroño, donde ha estado Guillén de Brocar, que ha publicado luego, por mandato de Cisneros, en Alcalá, la Biblia Complutense, pero que ha dejado aquí a su familia y a su taller, de donde siguen saliendo ediciones en Logroño. Hace poco tuvimos una maravillosa exposición en la Tabacalera, en la biblioteca, y lo cierto es que podemos considerarnos pues, muy afortunados por la obra de Brocar que tenemos y a la que debemos seguramente exaltar todavía más, investigar, trabajar, divulgar todavía más de lo que hacemos, y esa exposición me parece que fue un buen principio, ¿no? Ahí nos dimos cuenta y luego, claro, apareció otro libro, que la prensa se hizo cargo, ¿no? Que había aparecido en el CSIC, que llevaba pie de imprenta de Logroño y demás, lo que quiere decir, en fin, que la imprenta seguía trabajando. Donde había imprenta había riesgo. Incluso la Biblia Complutense tenía un riesgo enorme porque estaba en varios idiomas, incluido el arameo. Lo cual, en fin, Fray Luis de León fue a la cárcel por traducir el Cantar de los Cantares, así que, en fin. Y hay ya una tensión manifiesta de los defensores de la ortodoxia, porque cuando llegan los franceses en 1521, el tribunal que había establecido la Inquisición en Navarra, en Pamplona, salió huyendo. Primero se fue a Tafalla y después de Tafalla pasó a Calahorra. Iñaki Reguera estudió muy bien estos primeros años de la Inquisición en Calahorra y vendrá Jaime Contreras en un ciclo de conferencias en mayo a hablarnos de este asunto. Sabemos que luego ya, en 1560 y demás, el tribunal se trasladó a Logroño, fue conocido siempre como el Tribunal de Logroño, y aunque cuando los inquisidores hablaban y se remitían a él, hablaban siempre del Tribunal de Navarra. Y la frontera siempre es también lugar de trasvase de libros, de entrada de las ideas. Recordad que ya en la Dieta de Worms del año 20 se había condenado la obra entera de Lutero, a él se le había declarado hereje. El Papa que lo condenó, León X, se dice de él que era un hombre tan del Renacimiento que había llegado a decir que, bueno, que estaba bien que la gente creyera en Dios, pero que, bueno, ya se sabía que había sido un buen invento para dominar las pasiones, que es lo que decía Cicerón, finalmente, ¿no? Si estaban tan imbuidos del mundo clásico que, obviamente, este Papa no es el que mejor fama tiene de todos, yo diría que es el que peor, ¿no? Y es el que condenó a Lutero e hizo que el emperador lo condenara igualmente. De forma que inmediatamente apareció la censura inquisitorial y la censura de libros. Y en Logroño como residen aquí algunos inquisidores de Navarra, porque aquí ha residido siempre el obispo de Calahorra, en el palacio que tenía al lado de la Redonda, que hoy no existe, pero que existía todavía cuando se alojaron los franceses allí, ¿no? En plan de gendarmería. Y que es lo que hace que la Plaza del Mercado tenga esa forma de un cuadrado al que le nace un trapecio ahí. En ese trapecio, ahí estaba el palacio del obispo. Y ahí vivían algunos inquisidores apostólicos. Y esta es una carta que les voy a leer para que vean cuál es el ambiente intelectual de tensión en la ciudad. A los inquisidores de Navarra sobre las proposiciones de Maese Morán. Nos,
los del Consejo os hacemos saber a vos, los reverendos licenciado Fresneda y doctor Ayala, inquisidores apostólicos contra la herética pravedad en el Reino de Navarra y Obispado de Calahorra y La Calzada, y a cada uno de vos, como habemos sido informados, que Maestre Morán predicó en días pasados en la iglesia de Nuestra Señora de la Redonda, de la ciudad de Logroño, ciertas proposiciones escandalosas y contra nuestra Santa Fe católica. Este es un cura, ¿eh? Bueno, son dos curas. Y que, hecho el proceso sobre esto, fue proveído por ese santo oficio que el dicho Maestre Morán se desdijese públicamente de ellas y las retractase, y le fue mandado que no predicase más en la dicha ciudad de Logroño. Está tachado, etcétera, etcétera. Y porque nos queremos ver la información y proceso que se formó y fue hecho sobre esto y sobre la discordia que dice que hubo entre los religiosos del monasterio de Nuestra Señora de Valbuena y el dicho Maestre Morán, porque le reprendió de las dichas proposiciones, por ende, mandamos a vos que con persona de confianza nos enviéis luego toda la información y proceso que sobre todos los usodichos se hizo, cerrado y sellado, y la forma y manera que el dicho Maestre Morán tuvo en retractar las dichas proposiciones. Sí, se retractó, pero que quede claro que se ha retractado de verdad, ¿no? Que para ello les pusisteis sin mandamiento y provisión nuestra. Este es el ambiente, ¿eh? Un cura que ya ha predicado nada menos que en La Redonda y ha predicado proposiciones contra nuestra Santa Fe católica a juicio de los inquisidores. Ha empezado el dominio de la ortodoxia y la imposición de la ortodoxia, de lo que será encargado el tribunal. Bien, en otro también del mismo año, en este caso, la anterior es del 7 de mayo, antes de que llegue el emperador, esta es del 11 y el 12 de noviembre, también de 1523, inmediatamente después de que llegue el emperador, de que se vaya el emperador, y es un memorial para el inquisidor Ayala. Recuerden que se le ha citado antes. Las diligencias que nos parece debe hacer el inquisidor Ayala en la ida a la provincia de Guipúzcoa son estas: que dejados todos los negocios luego debe ir por San Adrián a Segura y allá ha de publicar lo de los libros que se tomaron en la dicha provincia de Guipúzcoa. Se han secuestrado libros que obviamente vienen de los círculos heréticos de 1520 a 1523, ¿eh? Tan rápidamente se difundió la herejía, ¿eh? Son libros que están influidos o bien por Lutero, por Melanchthon, por Bucero, por Capito y por Erasmo. No les he traído, pero hay varios documentos de la Inquisición de Logroño contra Erasmo y contra los libros de Erasmo, contra el erasmismo. Batallón, que hace ese libro fantástico de Erasmo y España, pues cita varias veces a Logroño, obviamente, como lugar de entrada de los libros, vinieran por tierra o vinieran por mar, que era lo más frecuente. Venían envueltos en otro tipo de portadas de otros libros, para que así burlar las prohibiciones inquisitoriales, pero al fin se difundió tanto la Reforma que saben ustedes que también el conventículo de protestantes de Valladolid tenía ramificaciones en la ciudad de Logroño con la familia Sese, que está siendo objeto de una investigación por Juan Castro y que nos va a dar algunas buenas sorpresas también. ¿Ven ustedes cómo funciona la universidad? Es como una locomotora, es imparable. Cuando no había universidad, estas cosas no las contábamos nosotros, el erudito local la contaba y tal. Y yo, la verdad es que me parece una labor fantástica, ¿no? ¿Quién la iba a hacer si no? Los Jerónimo Jiménez hicieron mucho bien. Y no me digas nada ya los Ildefonso Rodríguez de Lama, los Eliseos Airripa, fantásticos, ¿no? Porque si no hubieran hecho ellos lo que hicieron, nosotros todavía hubiéramos empezado más abajo todavía, más de cero, ¿no? Y sin embargo ahí está esa labor benemérita. Pero ahora, claro, es que ahora hay equipos de trabajo, ahora hay una facilidad además para copiar fuentes, para acceder a las fuentes de información y demás, y por eso podemos saber mucho más del pasado. Bien, pues irá a Guipúzcoa, que es donde se han hallado los primeros libros que obviamente ya saben que han venido al puerto de Pasajes. La misma diligencia de hacer en Tolosa, porque este es uno... Quiero ver la hora que es para no pasarme. Sí, me paso. Porque este es uno de los principales pueblos de la provincia. Pueden estar allí algunos días y de allí debe ir a San Sebastián.
y también estar allí algunos días y publicar en Pasajes y en Oyarzún y en Rentería e Irún la provisión que lleva. Imagínense, este es el edicto de fe. Nos, los inquisidores, por la pravedad y la herética y tal, la apostasía ante la fe, prohibimos todos los libros que tal y que los entreguen al día siguiente, y van corriendo con los libros porque la pena era excomunión. Esos libros obviamente se traían al archivo de la Catedral de Calahorra, donde hay algunos, donde hay mucha documentación que no está del todo estudiada, que espera una tesis doctoral, que algún día la tendremos, y sabremos pues, mucho más sobre este asunto. Porque allí se tomaron los libros, allí, en estos sitios. De allí se debe ir por Azpeitia y Azcoitia haciendo las mismas diligencias y publicándolas por las villas de las costas de la mar, a donde no pudiera ir, y de allí debe ir a la villa de Oñate y hacer lo mismo. Y aquí más especialmente ha de trabajar, de saber si saben algo de brujas o hechiceras. Ya hemos tropezado con otro de los grandes objetivos de la Inquisición, la brujería. No es una cosa que empieza en 1610 y en realidad termina, porque Salazar y Frías acaba con el asunto de una manera drástica. Pero es que esto lleva mucho tiempo y ha tenido ya algunos sucesos muy dramáticos, como por ejemplo el de las brujas de Durango, donde el tribunal de Calahorra quemó a varias vivas y en efigie, y algunos otros procesos menores. Pero ya están sobre el asunto. Si saben algo de brujas o hechiceras, aunque será bien que lo haga en todo lo que le mandare de la provincia, y de allí debe ir a Escoriaza, donde, y en el valle de Léniz, debe estar algunos días y hacer sus acostumbrados sermones y publicar por toda la tierra, que todos los que supieron algo lo vengan a decir en forma. De allí debe ir a Mondragón, Vergara y Elgoibar, y de allí, hecho todo de la provincia, debe ir a Elorrio y a Durango, y allí hacer sus sermones. Y debe ir a las más villas de la costa de la mar de la dicha provincia que pudieran dar, y debe de continuo escribir al Consejo avisando de las cosas que allá sucedieran. Es decir, hay una alerta ya sobre el asunto de la brujería en las ciudades y los territorios de las llamadas entonces provincias vascongadas. ¿Por qué? Ahí más que en otras partes. Porque la cristianización del País Vasco fue lenta, difícil, llegó muy tarde a ciertas zonas que realmente eran casi impenetrables. Por otra parte, no sabían euskera y los vascos no sabían castellano. No sabían castellano. Aquí tuvimos un obispo muy listo, el obispo Lepe, que es verdad que existió, se murió en la villa de Ocón cuando estaba de misión. Y, bueno, no, se sintió malo en la villa de Ocón. Se lo llevaron al señorío de Arnedillo, que era señorío del obispo, y ahí falleció, en 1700. Precisamente este es el causante del lío que se montó al año siguiente por lo que no se celebró San Bernabé, que también fue una cosa que con la que pasamos la pandemia un poco divertidos, ¿no? Porque tampoco se celebró la San Bernabé en el año 20, ¿no? 2020. Pues bien, Lepe escribió algunas decretales sobre la necesidad que había en la diócesis de formar a curas que supieran euskera para que fueran al País Vasco a evangelizar. Y recuerdo una de las frases que dice el obispo textual. Dice, ¿por qué si no se quedan ahitos del sermón? Es decir, no entienden ni palabra. Si no entienden ni palabra, ¿cómo iban a ser adoctrinados, ¿no? Así que proliferaban todas las viejas ideas religiosas, panteístas, del agua, las lamias, las rocas, los montes, los bosques y los espíritus y todo ese mundo animista previo a las religiones ya de más contenido filosófico, como es la religión católica. El colegio, este parador de Santo Domingo, que se llama Fray no sé qué de Fresneda, era un obispo que pensó en poner un, comillas, colegio universitario en Santo Domingo de la Calzada con el mismo interés, la misma intención, un siglo antes, en el siglo XVII, Fresneda. Es decir, la preocupación por este problema en el País Vasco es desde el principio de la modernidad.
se quedan ahitos del sermón. Bien, el emperador salió de aquí el día 8, el 9 por la mañana, llegó a Los Arcos, no había salido de Castilla cuando entró en Los Arcos, porque Los Arcos pertenecía al corregimiento de Logroño y por tanto era Castilla. Viana también se quiso que fuera castellana, pero el Principado de Viana y al final los buenos consejos que recibió el emperador le hicieron descartar la idea, pero Viana estuvo durante unos añitos en la parte de castellana, del otro lado del Ebro, como estuvo toda la zona que hoy llamamos Rioja Alavesa, porque la Guardia también perteneció al corregimiento de Logroño. La Guardia y Los Arcos eran el corregimiento de Logroño. Y la Guardia estuvo perteneciendo al corregimiento de Logroño hasta el siglo XVIII, hasta 1750 y tantos. De manera que, ya ven ustedes que las cosas cambian, la historia es cambio. Pues bien, el emperador prosiguió la ruta, Puente de la Reina y finalmente Pamplona. A Pamplona no llegó con el perdón de los navarros rebeldes hecho. En Pamplona no se sabía muy bien qué se iba a encontrar. Hay un detalle para que vean ustedes. La familia de San Francisco Javier, que se encontró con San Ignacio en París, en la Sorbona, estaba exiliada al otro lado de la Muga. Mientras la familia de Ignacio, él y su hermano, habían servido a las órdenes del duque de Nájera y, por tanto, del emperador, la familia de Javier y Jasa eran rebeldes y además lo siguieron siendo y fueron excluidos del primer perdón de Carlos V, del día de Navidad del 24 de diciembre de 1523, y se acogerían luego el siguiente perdón que ya lo hizo en el año posterior. Pero al principio, ese perdón incluso, para historiadores navarros, no es un perdón real, sino que es una especie de reclasificación de los rebeldes. Los que hasta entonces habían sido rebeldes contumaces, ahora están en la otra parte y, bueno, se les señala. Y obviamente muchos ya volverían y al año siguiente sí que ya efectivamente se les perdona. Pero en principio los nombres de todas esas familias están ahí, están en la lista del primer perdón. Entren ustedes en Facebook, busquen Perdón de Navarra y ahí lo tendrán. Además ha sido publicado el último por Tarsicio de Azcona, que falleció el año pasado, un hombre benemérito que ha escrito libros extraordinarios sobre Navarra y la historia de Navarra, y que el último, yo creo que fue póstumo, lo tituló Los perdones del emperador, sobre Navarra, en fin, y todas las vicisitudes que tuvo en la evolución de este asunto. En fin, en Pamplona, Carlos V vio que su empresa de entrar en Francia estaba condenada al fracaso y se contentó con dejar a sus capitanes, al virrey de Navarra y a los principales del ejército, y pasar el día 2 de enero a Vitoria, donde entró y sí se le recibió los fueros y tal, de nuevo juró privilegios y demás, pero abandonó la empresa de Navarra. Chino Chano se fue a Vitoria y el ejército solo pudo, en la primavera ya del año 24, liberar Fuenterrabía, que había sido ocupada por los franceses desde la fortaleza a la que tenían sitiada las tropas castellanas, sin posibilidad hasta que llegaron las tropas imperiales y los franceses pasaron el Bidasoa, previo hundimiento del castillo de Beovia, que ahora lo están reconstruyendo, hay unas obras allí para asentarlo eso, el castillo de San Marcial de Irún, lo que da lugar al alarde, esta fiesta que tienen los irundarras, y en fin, pero la empresa de la reconquista de Navarra, que ya se había hecho, ahora termina con la conquista de Fuenterrabía para Navarra, luego será para Guipúzcoa, y finalmente la empresa de entrar en Francia, que es lo que habían votado las Cortes, no tiene lugar. Ocurre que al año siguiente la victoria de Pavía será tan brutal
que incluso el rey de Francia se la ha hecho prisionero y traídos sus hijos de rehenes a la Torre de los Lujanes a Madrid, en una crueldad entre casas reales como no se había visto y ya no se volverá a ver nunca más. Era una cosa verdaderamente espantosa, ¿no? Mientras los dos cabezorros, ¿no?, un Francisco I y un Carlos I, se seguían desafiando, siquiera a espada o a caballo, y todavía en 1538, después de la paz de Niza, cuando parte para Lombardía el emperador y dice esa frase que después repitió Juan Carlos I cuando le dieron la medalla de Aquisgrán. Juan Carlos I, ese sí. Pues ese, ¿no? ¿Dónde está en la Constitución que nadie pueda ser emérito? ¿Qué bromas está? Claro, ese. Pues cuando le dieron la medalla dijo que quiero paz, que quiero paz, que quiero paz. Pero no dijo lo que añadió luego Carlos V, que efectivamente esas son las tres frases que dijo en un documento que se conserva frente al Papa. Después de eso venía: y mañana parto para la Lombardía, donde espero romperle la cabeza al rey de Francia, sea para él peior priori, y victoria para nuestras armas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el que quiero paz, que quiero paz, que quiero paz, hay que leerlo completo, porque muchas veces encierra otro significado que obviamente no se iba a pronunciar en Aquisgrán en esos momentos. Se corta aquí, es mejor, quedamos todos como amigos, y que quiero paz, que quiero paz, y que quiero paz, y vamos acabando, ¿no? Muchas gracias. Pues bien, muchas gracias, José Luis. Simplemente pues agradecerle al profesor Gómez Urdáñez que haya compartido estos momentos interesantes a la par que divertidos, ya que cuando una persona conoce el paño y encima pues sabe venderlo, en el mejor sentido del término, pues da gusto. Reitero el agradecimiento a todos ustedes y les recuerdo que el próximo día, lunes 13 de marzo, tenemos otra cita, esta vez con Isabel, la archivera del Archimunicipal de Logroño, para la segunda parte del ciclo, donde se nos hablarán de esa documentación municipal relativa a los viajes del emperador. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.